Sergio Maldonado, un gusto de compartir con vos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Eric, y gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿El café lo tomas cargado o más o menos cargado? Más o menos nomás, sí. Bien, vamos a No, compartir un tiempo especial. ujú, Vamos a hablar un poco de tu vida, de tus experiencias. Y ya. quiero comenzar con esto, del inicio. ¿Dónde nace, cómo es el inicio de la vida de Ujú. Sergio? Bueno, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Eh, Mis padres son paraguayos, ¿verdad? Mi abuela es chaqueña y mi bisabuelo es combatiente de la guerra del Chaco. Sí, O sea, entonces tengo un arraigo de chaqueño, ¿verdad? Muy fuerte. Pero los primeros meses ya de vida, mis padres vienen al Chaco, ¿verdad? O sea, ujú. prácticamente nazco nada más allá y vengo al Chaco, ¿verdad? Y, y bueno, los primeros años de mi vida es en Cruce Pioneros. O sea, Cruce Pioneros la referencia, sería Buena Vista, que aproximadamente 10 a 9 kilómetros de Cruce Pioneros, ¿verdad? Ujú. Ahí empieza un poco mi infancia, ¿verdad? ¿Y Eh, recuerdas un poco de cómo era esa vida de niño? sí, sí, bueno, mi vida un poco es, un poco, vamos a decirle, un poco dura es mi vida en la niñez porque eh, provengo un poco de una familia así de escasos recursos también y eh, muy ausente de Dios, ¿verdad? Yo en todo lo que fue mi infancia, incluso hasta la adolescencia, no conocía iglesia, no conocía lo que era Dios y era un poco dura, digo, en el sentido porque eh, era difícil estudiar, era difícil asistir a la escuela, no teníamos medio, ¿verdad? Y en ocasiones me tocó caminar, ir a dedo a la escuela, 8 kilómetros caminando. Y ya desde muy temprano mi abuela me ha enseñado lo que es el trabajo, ¿verdad? La responsabilidad y en mi niñez recuerdo que solía vender chipas, solía vender pan para de alguna manera ayudar en el sustento de la casa. Así, un poco. ¿Te acuerdas un poco de esas caminatas que hacías de niño hasta el colegio? Caminar esos 8 kilómetros y volver. ¿Te acuerdas de esa época un poco, de cómo era, de cómo te sentías? Sí, bueno, yo realmente me sentía mal porque uno en la escuela comparte con los compañeros, muchas veces siempre creo que existió el tema del bullying también porque otros tenían bicicleta, otros tenían, sus padres le traían y en mi caso era totalmente diferente, ¿verdad? Yo tenía que hacer un esfuerzo prácticamente extra y solo y de alguna manera me hacía sentir mal eh, pero uno después hilando todo lo que sucede en la vida, yo después reconozco la mano de Dios, ¿verdad? Pero eso un poco, prácticamente, mucho más adelante, pero simplemente adelanto para tener en cuenta, ¿verdad? Porque en un tiempo yo reclamaba por qué camino, por qué me toca esta vida, Te por qué enojabas así, me ahí. enojaba, así, sí. Y en algún momento pasaba por mi mente si realmente existe Dios o no, ¿verdad? Y si existe, Permite por esto. qué permite esto? Y bueno, después en la adolescencia, no sé si ya pasó muy rápido, Sí, para está la bien. adolescencia ya a los 16 años tengo un accidente también de moto y quedo sin caminar 45 días. Eh, yo con muchas ganas de estudiar, ¿verdad? Y recuerdo que en ese entonces era decidir trabajar o estudiar, una de las dos cosas en la adolescencia. Recuerdo que mi papá me decía, creo que vamos a ir a trabajar nomás en la estancia, Alto Paraguay, cerca de Alto Paraguay. Ujú. Y incluso ya compramos toda vamos a decirle, herramienta de Ujú. trabajo, equipamiento de trabajo. Pero mi abuela siempre insistía, ¿no? Ustedes tienen que estudiar, tienen que salir adelante, ustedes son lo que van a sacar a flote a la familia, me decía. Y eso se me grabó a mí en la mente y por cierto agradezco a mi abuela por eso, porque fue la propulsora, vamos a decirle, de,
de mi vida, la que me ha siempre llevado adelante, ¿verdad? Entonces, con esa sed de querer estudiar, yo me accidento. Ya tengo el aval de estudiar en el colegio acá, justamente en Filadelfia iba a ser, y prácticamente no puedo iniciar el colegio, ¿verdad? Porque por este accidente. Un accidente grave, ¿eh? Sí, un accidente grave, caí de la moto y prácticamente, Tuvieron que operar también, ¿no? sí, pasé por cirugía y mi pierna no reaccionaba, ¿verdad? Y bueno, después de todo eso, un poco empieza el tema del deporte, porque tengo también una historia en lo que es lo deportivo. A eso ¿verdad? quiero llegar. Sí, sí. O sea, de pasar por el accidente y que Dios pueda haber hecho eso en restaurar tu cuerpo, tu estado físico Sí. y te haya permitido ser un deportista, un atleta de renombre, ¿no? Así mismo, por eso digo es que en la infancia tuve tanta práctica, yo les llamo, ahora me doy cuenta ahora que estaba practicando en lo que era el Esos atletismo. 8 kilómetros eran Sí, para sí, y poner incluso fuerte. así, incluso a veces jugaba, decía, ella estaba en las columnas y decía, bueno, voy a trotar 100 metros y camino 100 metros, corro 100 metros y camino 100 metros. Así venía jugando yo con la distancia para distraerme, ¿verdad? Bueno, la adolescencia llega justamente en ese año donde yo me accidento, se realizan los Juegos Estudiantiles a nivel de colegio acá en Filadelfia. Creo que la primera Olimpiada le llamaron. Y bueno, yo llego a las Olimpiadas, prácticamente represento a mi colegio, represento y gano todas las modalidades en lo que he participado. Entonces, automáticamente me otorgan como mejor atleta del departamento de Boquerón en ese año. Y al año siguiente ya me hacen una invitación a nivel nacional en atletismo. Y bueno, voy representando ya al departamento de Boquerón a la capital, ¿verdad? A la ciudad capital. Y bueno, allí nuevamente todo un desafío para mi familia, para mí, porque estaba la idea de irme a Asunción, ¿verdad? A competir y bueno, después nunca se apartó de la mente de lo que mi abuela me decía, ¿verdad? De que el estudiar es lo que nos va a sacar adelante, vamos a ayudar a la familia, tenemos que ser alguien en la vida. Y bueno, se realizan las Olimpiadas a nivel nacional, ¿verdad? Represento al departamento de Boquerón y me entero que la premiación es una beca universitaria para el primer puesto. Primero y segundo puesto en realidad. ¿verdad? Y bueno, yo enfocado en eso, ¿verdad? Y bueno, con toda la disciplina que eso implica, ¿verdad? Y todo el sacrificio que va por detrás, ¿verdad? Porque siempre contamos el esfuerzo que hay todo por detrás, la concentración, todo eso. Bueno, en ese fin de semana prácticamente cambia vamos a decirlo así, de alguna manera cambia mi vida de joven porque represento al departamento de Boquerón y gano, ¿verdad? Las competencias. Y me otorgan la beca universitaria. Entonces... ¿Decidiste estudiar? Sí, decidí estudiar. Claro, por eso estaba cumpliendo ahí Tu deseo. Pero aclaro de que yo no conocía a Dios, no, como te digo, solía escuchar que hay misa y eso, ni siquiera de Cacupé y eso, ¿verdad? Sí, escuchaba, pero nunca asistí a una iglesia de ninguna denominación, ¿verdad? Pero mi enfoque estaba claro de que tenía que estudiar, tenía que salir adelante, ¿verdad? Entonces, al año siguiente ya prácticamente es todo un cambio. Debo mudarme a Asunción para los estudios universitarios, ¿verdad? Y así prácticamente voy escalando en ese sentido, porque después, al siguiente año, se realizan los Juegos Sudamericanos, ¿verdad? O sea que el Campeonato Sudamericano de Atletismo a nivel internacional. Internacional, exactamente. Donde nuevamente se pone a prueba lo que van a representar al país, ¿verdad? Y nuevamente mi enfoque en eso y bueno, se dio la oportunidad y represento al país en Porto Alegre, Brasil. Al Paraguay. Sí, al Paraguay.
Prácticamente me paso ya a ser atleta afederado, ¿verdad? Y bueno, gracias a eso yo culmino mis estudios, tengo 2 títulos universitarios y bueno, ¿Qué estudiaste? estudié programación de computadoras y licenciatura en ciencias informáticas, con especialización en sistemas informáticos. Bueno, y después, bueno, ya empiezan los desafíos del trabajo, ¿verdad? Y es allí donde me llaman en Mariscal Estigarribia para ocupar el cargo en el departamento de informática de la municipalidad de Mariscal Estigarribia. Entonces yo ahí decido volver al Chaco. Se abrió una Bueno, puerta allí sí, exactamente, y querías volver. así mismo. Y bueno, es allí donde después conozco a mi novia, Gladys Aria, en ese momento mi novia, ¿verdad? Posteriormente nos casamos y volvemos a Filadelfia, ¿verdad? Y el año siguiente nace mi hijo prematuro, de 6 meses, 15 días nace mi hijo y ahí nuevamente yo empiezo a cuestionar, ¿verdad? ¿Será que existe un Dios? ¿Por qué? Porque mi hijo nace con prácticamente baja a 900 gramos. Las probabilidades de vida eran, los doctores decían 24 horas, puede ser que viva, ¿verdad? Sobreviva. Pasó las 24 horas, después dijeron una semana y, y seguía, ¿verdad? Entonces, ahí nuevamente era un choque así un poco Un con poco ese enojo también, ¿no? ese enojo nuevamente Volver a eso otra vez. sí, con Dios, aunque como te digo, yo no conocía Ujú. a Dios. Entonces, yo decido prácticamente en esa noche enfrentarle a Dios. Yo digo, si existe un Dios que realmente quiero saber y bueno, hoy mi hijo tiene 13 años, fue a la escuela de fútbol, o sea, va a la escuela normal, cambió totalmente, ¿verdad? Ujú. Para adelantar un poco, pero eh, posteriormente, después nace mi segundo hijo, bueno, todo genial, trabajo, consigo trabajo, tengo título, trabajo, una familia estable, prácticamente como el sueño de cualquier hombre, ¿verdad? Tener Ujú. todo eso. Y bueno, en el año 2016 mi esposa entra internada en el Hospital Filadelfia y el doctor Toys, el director médico, me recuerdo, me llama muy serio, me dice, sentate Sergio, vamos a hablar, lo que te voy a decir es muy serio. Y me dice, tu esposa tiene cáncer, me dice. Y el 95% de los estudios eh, es muy poco, es la probabilidad de que siga, ¿verdad? Y bueno, ahí es como un golpe para mí, ¿verdad? Otro Porque golpe más. otro golpe y, y bueno, ahí, como te digo, con mis cuestiones, ¿verdad? Mis dudas, porque mis preguntas sin respuestas, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo, Ese era enojo también. ese enojo. Y casualmente yo reemplazo también en el puesto ahí del IPS, del señor Oscar Duarte. Creo que fue un pastor también él. Ujú. Lo que sí que él deja una Biblia en el escritorio, en el cual yo asumo su despacho ahí, y no me atreví a tocar esa Biblia durante creo que 2 años o más de 2 años. Y después decido empezar a estudiar la palabra de Dios, A leerla. a leerla. ¿Cómo es Y que la viste ahí en el escritorio y sí, cómo es que agarraste eso, leíste? ¿Te acuerdas de ese día? y sí, prácticamente siempre tenía un temor, estaba en el cajón de abajo, ¿no? Ujú. Y siempre para guardar cosas, pero al abrir siempre veía, pero después ya cerraba porque era como un rechazo, era como un temor. Ujú. eh, y Algo va a que pasar. algo va a pasar si leo eso y tipo que no, quería seguir como mi vida, vamos a decirle, mundana, carnal. Y Ujú. entonces siempre hay esa lucha. Entonces un día decido, empiezo a leer y después incluso en mi testimonio le nombro a este señor, que fue uno de los, cómo fue dando, ¿verdad? Porque
fue el momento donde yo empecé a conocer a Dios, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Y después, posteriormente, acepto una invitación para participar en un culto en español, donde, después de rechazar mucho, obviamente, Ujú. y aceptamos y bueno, después empezamos con mi esposa juntos, empezamos el estudio de la palabra. Me adelanté un poco, ¿verdad? Pero Oye, lo está de mi bien. esposa, ella fue después sometida a 5 cirugías, fue toda una lucha, ¿verdad? Eh, y en el año 2018 nosotros decidimos bautizarnos con mi esposa, juntos. Eh, Todo nació también de eso, de la campaña ¿Cómo fue ese evangelística. cambio? Te- Hubo un proceso, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo fue ese cambio de que vos decides eh, seguir a Cristo, vos decides de que Él pueda obrar en tu vida, que pueda ser Señor, que pueda ser ese Dios verdadero Así mismo. Bueno, yo di vamos a decirle, el primer paso de, de fe? de fe, no, todavía no de fe. El primer paso, digo, en el sentido de agarrar la Biblia, leer, Ah, ya. el querer acercarme a Dios, De ¿verdad? ese miedo Sí, de exactamente. a atreverte, digamos, a conocer un poco, a leer. Así mismo. Y junto con mi esposa empezamos prácticamente. Después acudimos a la campaña evangelística del doctor Luis Palau. Ujú, Y ahí es donde, ahí hubo el toque, vamos a decirle, donde vemos que Jesucristo nos da una luz de esperanza en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ¿verdad? Y entonces seguimos nosotros acudiendo a la invitación de culto en español. Y cada domingo nos sentíamos muy bien recibidos, los brazos abiertos, o sea, empezamos a sentir el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y un domingo, después en la casa de un hermano, donde después del almuerzo ahí decidimos ver una prédica por YouTube o ujú. Internet. por internet, ¿verdad? Ujú. Ya, y es ahí donde yo prácticamente tengo el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después de esa experiencia, yo en esa tarde eh, empiezo a tener otro pensamiento, otra forma de ver las cosas. Es como que se abrió mis ojos espirituales, ¿verdad? Y bien dice la palabra, ¿verdad? Cosas que ojos no vio ni oído yo, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, ¿verdad? A los que le aman. Yo empecé a amar a Dios y esa tarde me acuerdo, creo que lloré todas las tardes, no sé, era un llanto de gozo, era también eh, de sentir de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese sacrificio que ya ha sido pagado. Entonces, y donde Él nos da la oportunidad, nos da la libertad, ¿verdad? Pudiste sentir que Dios Pude es sentir real. todo eso, pude sentir que Dios es real y que eh, ya no tenía, como mencioné recién, no tenía más los ojos, tenía otra manera de ver, Se fue ese enojo, se fue ese enojo, claro. vino la paz. Vino la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, porque después de tantas tribulaciones, y que hoy por hoy seguimos con mi esposa luchando con eso, pero ya dentro de una paz que te da solo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa para Sergio Dios? Y Dios hoy en día para mí significa lo principal. Como todo lo que te mencioné antes, los logros que he tenido, las luchas y los logros que he tenido, hoy en día para mí lo dejo en segundo plano. Para mí hoy lo principal es Dios. Y en mi casa declaramos de que Dios gobierna, ¿verdad? Tenemos un gobierno teocrático, como se dice. Ujú. Dios gobierna para nosotros Dios es principal y el resto es secundario, ¿verdad? Ujú. Entonces, Y para mí está en primer lugar. ¿puedes hablarnos de una pequeña costumbre que optaron en familia Sí, en el sentido de la fe? claro, claro. Nosotros empezamos así, y eso también digo de que muchas veces nos equivocamos los cristianos, muchas veces dejamos de lado a los hijos, ¿verdad? Empezamos nosotros nomás a estudiar, nosotros acudimos a la iglesia, nosotros prácticamente pensamos en nosotros nomás, pero tenemos que entender de que eh, no,
todo le pertenece a Dios. Incluso nuestros hijos no son míos, son de Dios. Mi esposa no, digo, es mi esposa, es de Dios, porque yo no tengo el control de todo. El único que lo tiene es Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me vino una revelación de que yo tengo que instruir a mi hijo. Instruya al niño, dice, ¿verdad? La palabra De de la Dios. palabra, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros hemos decidido con mi familia, con mi esposa, crear un altar familiar en nuestro hogar, donde ¿Qué es un altar familiar? es un momento, porque tenemos lugar para la televisión, tenemos lugar para el deporte, tenemos lugar para el asado, Momentos. momentos, ¿verdad? Ujú. Pero nos dimos cuenta que no tenemos lugar para Dios. Entonces dijimos, tal hora y todos los días vamos a dedicarle a Dios, toda la familia. Y es un momento donde oramos, donde adoramos, ¿En qué horario lo hacen? a las 20 horas. Ujú. Entonces nos reunimos todos en familia, apagamos lo que es la tele, todo, estudiamos la palabra, ¿Celulares apagados? celulares apagados, no hay celular, estudiamos la Biblia de forma tradicional, Ujú. con el libro, ¿verdad? El libro de libros. Y la idea, o sea, nació así y estudiamos un capítulo y posteriormente con unas alabanzas y finalmente hacemos las oraciones. Muchas veces oraciones de agradecimiento, oraciones de petición también y en algunos casos de intercesión, porque también la palabra dice que hay que orar por las autoridades, hay que orar por el semejante, ¿verdad? Y proclamar el amor al prójimo. Ujú. Y eso en familia. En familia, así mismo. Qué bueno. Sí. Y decides estar en el camino. Es un camino que con Dios todo lo hace posible. Decides ir para adelante, estudiar más y empiezas el IPEN, ¿no? Sí, el LIPEN, la Liga Paraguaya Pro Evangelización del Niño. Sí, seguimos con mi esposa juntos siempre, entonces hoy por hoy somos maestros evangelistas de niños también. Y siempre donde hay cosas de Dios, nosotros Están involucrados. estamos involucrados o queremos estar, porque, como te digo, si me preguntas qué es mi objetivo en el futuro, sería proclamar la palabra de Dios, dar palabra de esperanza al desesperanzado, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchas tribulaciones, hay mucha gente confundida, mucha gente sin esperanza. Y en Dios tenemos todo, ¿verdad? Dios eh, es una corriente de agua viva, dice que sale de su trono, que no tiene límites, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco también nuestro deber aquí en la tierra como cristianos, ¿verdad? Proclamar su palabra, alabar, ¿verdad? Y vivir en esa esfera y apartarnos del mundo, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos también de prédica, hablamos de muchas cosas, pero realmente tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que velar día y noche, dice la palabra, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el tiempo, ¿verdad? Si bien los escenarios se montan, podemos percibir más o menos que estamos en los últimos tiempos, pero no sabemos exactamente, ¿verdad? Entonces, cada día debemos estudiar la palabra y permanecer firmes en la fe, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, pese a las circunstancias, ¿verdad? Porque estamos también en plena tratamiento nuevamente de mi esposa por la enfermedad, estamos en quimioterapia y bueno, pero como te digo, con la esperanza siempre en Dios, ¿verdad? Y con la paz que solo viene de Dios. ¿Cómo te ves como esposo? ¿Cómo te ves como padre? Ahora que amas a Dios, que caminas con Él, que sabes que es verdadero Sí. y tienes que pasar por todas estas circunstancias. ¿Cómo te ves? Y bueno, como se dice también, hay que ser realistas y nosotros fuimos llamados la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que tendremos tribulaciones. Es más, es necesario que pasemos por pruebas, que pasemos por circunstancias difíciles, adversidades, ¿verdad? Y un poco, no sé si muchos van a entender, pero yo me siento un poco gozoso
por todas estas pruebas que he pasado, porque yo sentí siempre la mano poderosa de Dios resguardando, sosteniéndome, porque si uno lo piensa de un lado humano o lado, eh, no va a soportar, uno, ¿verdad? Puede ser Se va a quebrar, catastrófico. sí, sí, va a ser muy difícil, digo, pero por eso digo de que si uno se agarra del yugo de Jesucristo, ¿verdad? Que dice lo de su carga es ligera, ¿verdad? Entonces, nuestras cargas depositamos todo al Señor Jesucristo, entonces todo es más fácil, es más tranquilo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco mi... Y ese dicho que siempre está en la boca de muchos y de todos nosotros, que con Dios todo es posible, Sí, se hace realidad. sí, siempre con Dios es posible porque nosotros tenemos que entender también que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros. Muchas veces he aprendido también a saber orar, a saber pedir, a saber comunicarme con Dios, porque muchas veces oramos o pedimos, exigimos a Dios de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero si estamos conscientes de que Dios tiene otro pensamiento, no son como los nuestros, debemos someternos a Él y, como dice la palabra, toda, todas las obras obran a bien, dice, ¿verdad? Todas las cosas obran a bien. Entonces, si es que algo nos está pasando y nosotros creemos que no es que no nos hace, ¿cómo lo explico? No nos conviene, tenemos que estar confiados porque Dios sabe lo que hace y Dios tiene un mejor propósito para nosotros. Entonces, esa un poco también, eso lo he aprendido también, que realmente con Dios todo es posible, porque Él tiene un plan perfecto y eterno para nosotros. ¿Qué le dices en este momento a esa persona que necesita de Dios? ¿Qué le dices a esa persona que tiene que tomar esa decisión? Y sí, porque que tiene que dejar que su corazón eh, se deje ablandar por Dios. Porque la palabra dice, ¿verdad? Yo les voy a dar un corazón de carne, dice. Porque tenemos muchas veces un corazón duro. Yo mismo reconozco, no quería abrir esa Biblia, no quería ceder, no quería... Mi orgullo muchas veces me limita, pero tenemos que humillarnos. Tenemos que hacer un primer paso y el resto queda a cargo de Dios. Así es que a esas personas que están todavía dudando, están todavía con esa duda o ese orgullo, simplemente les digo de que dejen su orgullo, abran su corazón a Dios. Dios está esperando, había sido, espera, está con los brazos abiertos y nunca es tarde para acudir al reino de los cielos. Entonces, el camino del Señor es estrecho, es difícil, vamos a decirlo pensándolo así, pero es la mejor decisión que pueda hacer en su vida. Gracias, Sergio. Muchísimas Ha sido un buen tiempo, hemos compartido un café y que Dios siga utilizando tu vida, que Dios te bendiga ricamente a vos y a tu familia. Muchísimas gracias y amén, que sea así. Cuando gusten, estamos a las órdenes y bendiciones para todos, ¿verdad? Para tu ministerio también.